Feliz día, Honduras. La semana anterior, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, reunidos en la Casa Presidencial, determinó investigar los alcances de la protesta que en Choluteca escenificaron obreros en contra de las reformas tributarias que pretende tramitar el gobierno de la República a través del Congreso Nacional. De hecho, en el Parlamento hondureño están desarrollándose desde la semana anterior y en estos días una serie de reuniones entre la comisión dictaminadora presidida por el vicepresidente del Congreso, Hugo Noé, y diferentes invitados que corresponden a sectores de la economía, sectores sociales, sectores académicos, líderes de agrupaciones empresariales, etcétera, que tienen algo que opinar sobre las reformas tributarias. En ese sentido, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tomó determinaciones que luego fueron refrendadas por el Consejo de Ministros. ¿Cuál es la visión que tienen sobre ello los partidos políticos? Hoy vamos a buscar esas opiniones, esas interpretaciones sobre las reformas tributarias y el derecho constitucional a la protesta en la voz de dirigentes políticos jóvenes. Ya se encuentra con nosotros en el estudio el dirigente del Partido Libertad y Refundación, don Carlos Eduardo Reina. Es un gusto saludarlo esta mañana. El gusto es mío, Darío. Saludo a este auditorio de Azteca TV que todas las mañanas está pendiente de estas interesantes entrevistas que le entregas a la sociedad. Muchísimas gracias. ¿Qué le parece a usted las determinaciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en relación con las protestas obreras de la semana anterior en contra de las reformas tributarias? Primero que todo hay que ver el contexto en el que se da, donde desde algunos meses ha venido una campaña permanente de ataques al gobierno, donde ha venido también una campaña de miembros del gobierno de designado presidencial, Salvador Narrala, anunciando supuestos relevos, anunciando que cuando él sea presidente va a destituir a todos los ministros, anunciando muchas cosas así, que entre todo quiere decir un golpe de Estado. Ya pasó una vez y empezó así hace 14 años en Honduras. Que se investiguen los motivos de fondo no quiere decir que se esté en contra del derecho de la protesta, que es legítimo y que además fue una protesta pacífica. Pero los motivos que esconden quienes lo promueven probablemente no sean ni por el bien de los propios marchantes. ¿Qué es lo que están investigando? No, se tiene que investigar si hay o no hay una conspiración que intente nuevamente dar un golpe de Estado. Eso es... ¿Así de grave? Sí, lo han anunciado, Dani. Lo ha anunciado el propio designado presidencial. Es algo que hay que darle la debida atención. Y con el antecedente que tenemos de 14 años atrás, no debemos de dudar que nuevamente aquellos que hacen cualquier cosa por mantener privilegios, puedan algunos de ellos estar nuevamente soñando con la idea de un golpe de Estado que por el cual llegó la narcodictadura a este país y hundió a nuestro país. Ayúdeme a entender qué conexión tiene la posición de Nasrallah, al que usted menciona, con la protesta de Choluteca. No, directamente no. No es que Nasrallah y la protesta están dirigidas, pero el ambiente y el entorno en el cual inició la discusión. Luego, pues no la discusión, sino la campaña dura en contra del gobierno. Luego de los primeros pasos que hizo Mara. El primer paso, nueva ley de energía, que vuelve a la energía un derecho público. Luego, cuando se sustituyeron los fideicomisos, ahí empezó el ataque. Ahí Nasrallah empezó a atacar. ¿A qué intereses reporta Nasrallah? No es ni al gobierno ni a los que nos dieron el voto, son a los sectores que se sienten vulnerados de esos privilegios que se están cambiando necesariamente en este momento. Y ahora que se está hablando de una ley de justicia tributaria, fundamental, ningún país del planeta se desarrolla sin justicia tributaria. Hace 2 noches se escuchaba en una intervención al presidente Biden, allá en Estados Unidos, Darío, y parece que estaba hablando de Honduras. Los mismos problemas, llamando a que los ricos pagaran al menos tantos impuestos como allá pagan los maestros. Aquí los maestros no pagan impuestos. De ninguna justicia en una sociedad puede existir si la repartición de lo que todos aportamos al Estado no tiene un carácter de justicia, valga la redundancia. ¿Libre cree que los maestros deben pagar impuestos? No. No, pongo el ejemplo de Estados Unidos, que allá sí se paga. En Honduras no.
aquí han habido conquistas de los maestros por décadas que fueron banderas del Partido Liberal en una época anterior, que en el gobierno de Carlos Roberto Reina, su amigo y mi tío, se logró alcanzar el estatuto del docente que le permitía a los maestros tener posibilidades de trabajar y estar exonerados de impuestos. A ver, hubo calificativos en relación con la protesta de los obreros en Choluteca de anarquía y hubo calificativos de violenta, de protesta violenta. ¿Dónde está la violencia? Yo no vi violencia en esa protesta. Yo vi a una gente que no sabía qué andaba haciendo. ¿Y la anarquía? La anarquía está en Honduras. La anarquía es algo que se desata con confusión. No, en esa protesta. En la protesta, no. En los motivos, sí. Generar anarquía. Generar lo mismo. Es el mismo guión del 2009. ¿Cómo empezó? Con alguna marcha aquí, otra marcha allá. Esa misma calificación merecen las protestas de los activistas melistas que andan en moto que se tomaron centros de salud. No, aquellos andan por otros motivos, más particulares. Creo yo, llamé a la reflexión a mis compañeros de Libre de que es justo el reclamo que hacen por una opción en el gobierno. Se lo han ganado en la lucha en la calle. Pero en esa búsqueda de esa reivindicación no deben causarle daño a inocentes, que son aquellos que llegan a un centro de salud con un hijo enfermo, con un pariente enfermo, a buscar atención médica. Ellos no pueden pagar las consecuencias de algo que se está construyendo. Y hay que tener paciencia. Y si hubiera mala intención de algunos compañeros de Libre en hacer eso, también será señalado, porque es un daño que le hacen a los que nos debemos, que son los más vulnerables de esta sociedad. Porque los que van a un centro de salud no son los poderosos, son la gente más humilde de esta sociedad. Por supuesto. Esas protestas en los centros de salud, particularmente en el Alonso Soazo, duraron 3 semanas. Sí. Inactivo el centro de salud. ¿Por qué no fueron investigadas por el gobierno en el mismo rigor que anunciaron investigar la protesta callejera de Choluteca? Se investigaron igual, pero de fondo tienen propósitos muy distintos. Uno es puntualmente un problema de orden laboral, de compañeros que tienen una pugna a lo interno del Ministerio de Salud y que aspiran a que haya cambios ahí que les permitan integrarse a la estructura del Estado. Yo no le discuto eso. Lo que le pregunto es la actitud del gobierno frente a esas formas de manifestarse. Lo que sucede es que esa forma de Alonso Suazo, a pesar de que causa los daños que yo he mencionado, no tiene como objetivo votar a un gobierno. Lo otro se investiga si lo tiene o no. Si es el trasfondo que ya hemos visto y repito, si es que hace 14 años ocurrió y lo han anunciado algunos sectores. Hay ahora dirigentes del Partido Nacional que llaman y que sacan publicaciones exaltando las pijamas, volviendo a sacar el fantasma del golpe de Estado. ¿Y qué le pasó a Honduras la última vez que hubo un golpe de Estado? ¿Qué vino después? Una narcodictadura. Con las decisiones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, ¿de aquí en adelante se van a prohibir y a reprimir las protestas callejeras? No puede, eso es constitucional. Son derechos que tenemos todos. Lo que pasa es que estamos en un punto de quiebre que hay que tener cuidado. La ley de justicia tributaria debe ser discutida como está siendo discutida, como usted anunció y como las noticias previas a este programa estaban anunciando en el Congreso Nacional, en las audiencias que se están ventilando. Ayer estuvo el COEP, mañana van empresarios de la zona norte, otros de la zona sur. Todos los sectores deben de ser escuchados. Y todos deben de opinar, y debe ser función fundamental de la comisión no solamente escuchar, tomar nota y hacer los cambios necesarios para garantizar que la capacidad productiva de aquellos sectores que en efecto producen, que en efecto hacen que entren divisas al país y que dan trabajo, tengan y mantengan sus negocios bien. No se puede atropellar a nadie. Y creo que Hugo Noé Pino, como usted bien dijo, usted me llamó Hugo Noé, porque no es apellido, no es nombre. Hugo Noé Pino está haciendo un buen papel. Es un hombre capaz, sensato, que dirigía esa comisión con buen tino. ¿Qué relación tiene la manifestación en la calle
en una sociedad cualquiera con la calidad de democracia que vive ese pueblo? Mucha. Recuérdese que la calidad de la democracia hondureña está en reconstrucción. Si hasta hace muy poco las elecciones se las robaban y lo anunciamos y nadie decía nada. Todos los que hoy sirven de trasfondo para decir que en este gobierno se atentan contra la democracia, cuando en el 2013 y en el 2017 se robaron las elecciones, que hoy salieron las pruebas en un juicio en Nueva York, no dijeron nada y nosotros lo anunciamos. La democracia en Honduras la destruyeron con el golpe de Estado y está en proceso de reconstrucción. Y para eso ocupamos justicia, para que el pueblo sienta que el gobierno puede ser la parte con la cual puede interactuar la sociedad en términos de beneficio mutuo, no como ha sido lamentablemente en los últimos años y por muchas décadas también, el Estado al servicio no de los intereses de la mayoría, sino de muy pocos. ¿Cuál es la prueba de lo que digo? Es cierto, es el resultado que hay. 75% de pobreza. Imagínate, Darío, 75, 7.5 de cada 10 hondureños bajo el umbral de la pobreza. Ningún país se desarrolla así, ningún negocio. Imagínense que si usted pone un negocio hoy, solo el 25% de la población va a poder participar en su negocio. ¿Qué tal si tuviéramos un país con mayores ingresos? Si tuviéramos una población que tuviera acceso a trabajo, que tuviera acceso a salario. Tendríamos un mercado más fuerte, más beligerante. Tendríamos en el país un crecimiento económico como se necesita llegar a tener. De acuerdo. ¿Qué significa o cómo puede o cómo debe entenderse que la investigación sobre las protestas callejeras sea planteado por un partido que se formó en las protestas callejeras? Significa que es el mismo partido que surge de la lucha popular, que surge de la resistencia por un golpe de Estado y que pareciera por ratos que el fantasma del golpe lo quieren volver a poner a circular y hay que tener cuidado. El golpe destruyó este país. No hay que permitir que vuelvan a haber golpes de Estado. Investigarlo no es antidemocrático. Don Kilbert Bertrán, ¿qué tal está? ¿Qué tal está, don Darío? Enorme placer. Disculpas del caso. Igualmente, sin problema. Dirigente del Partido Nacional, ¿qué le parece a usted la decisión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en relación con las protestas callejeras? Lo más hipócrita posible. No hay otra manera de llamarlo. Usted ha sido una pregunta que creo que es completamente válida y que todos los hondureños nos hacemos también. ¿Cómo es posible que hoy por hoy se pretenda criminalizar una protesta, sobre todo pacífica, cuando lo que ha caracterizado a quienes hoy están en el poder son protestas sumamente violentas, llamados a la acción que creo que todos los hondureños tenemos que recordar? Yo aquí tengo un audio, por ejemplo, que a mí me llama mucho al recuerdo. Carlos Eduardo lo conocerá bien. Así que el que tenga una K-47, prepárela. Si el proceso es eliminarnos, estamos listos para eso. No, déjalo que termine. Déjalo que termine. Déjalo que termine. Sea honrado y déjalo que termine. Audio, no, hombre. Carlos Eduardo, pero hay que aprender a ser honrado. Vamos a ver. Que termine la grabación cuando dice aquí estamos, ponemos el pecho y nos quieren matar con un Aquí arma. está. Como los amenazados somos nosotros, no amenazando a nadie. Pues no nos vamos a rendir. Te lo editaron en tu partido, así como editan todo. ¿Cuál es el tema acá? ¿Cómo es posible que hoy por hoy, porque salen a caminar, a marchar, 6,000 campesinos, 7,000 campesinos en Choluteca, hoy se quiera criminalizar? Yo miré la pregunta que usted le decía al ministro de Seguridad y su postura es completamente correcta, don Darío, en torno a que qué se va a investigar si no hubieron hechos violentos, en este caso particular. Entonces, creo que es un acto de hipocresía que sirve para meter miedo, para infundir temor en sectores como partidos políticos, sectores de sociedad civil organizada, sectores como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que finalmente hoy por hoy han querido dividir aún más al país, polarizar aún más al país, en decir quien no esté de acuerdo con esta ley de justicia tributaria, entonces defiende a los corruptos. Esa penalización no debe de existir. Tampoco debe de existir una premisa que maneja el socialismo, el comunismo, desde Carlos Marx, que es la lucha de clases. Aquí no es el millonario el culpable de que el pobre sea pobre. Aquí son las malas políticas públicas que han existido a través de la historia las que finalmente nos han dado resultados como los que hoy tenemos como país. Entonces,
Creo que hay mucho de lo cual se tiene que cortar cuando una presidenta de corte socialista sale a llamar a quienes tienen las armas para estar atento y manda investigar una marcha, sobre todo por algo, porque aquí tenemos que estar claros todos en una situación, don Darío. Tenemos que detener, si hay abusos se tienen que detener en el tema de las exoneraciones, pero dígame usted, tienen 1 año y medio y la SAR tiene con la actual ley, dentro de la ley, las suficientes armas para poder detener estos abusos. No han castigado a nadie. Ya hablaremos de las interioridades del proyecto de ley de reformas tributarias. Antes contésteme, ¿en el Partido Nacional interpretan que con esa decisión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad el gobierno quiere intimidar a la oposición? Seguro que sí, 100% seguros. Es más, el ambiente que hoy por hoy se vive en los sectores sociales, en la empresa privada, en los partidos políticos, es que aquí se está preparando y allanando el camino para que exista una persecución política. Y no solamente es un tema de persecución política como tal, de persecución económica, de finalmente todo lo que hemos visto en los regímenes que ellos idolatran, porque esa es la verdad. Aunque viven pensando y sus hijos nacen en el imperio y viven de la mejor manera, ellos idolatran países como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, que al final del día han empezado por este tipo de caminos a llevar sobre todo a la constricción, a la eliminación de los derechos fundamentales. Uno de ellos es, establecido en la Constitución de la República, el derecho a la protesta. Ayer vi a una diputada del Partido Libertad y Refundación que hace 1 año vi con un fervor, no lo voy a calificar, con fervor atacando al imperialismo yanqui, esperando a los del Comando Sur que iban a construir un centro de salud en Copán. Esa escena me pareció a mí interesante. No voy a entrar en más calificativos. ¿Cómo califican ustedes desde el Comité Central del Partido Nacional el quehacer de los activistas melistas a los que le llaman colectivos en relación con los centros de salud? Es correcto lo que usted pregunta. Por ejemplo, aquí se tomaron casi 2 semanas el centro de salud prioritario, 3 semanas, imagínense. El centro de salud prioritario, que es el Alonso Suazo, se lo tomaron de forma violenta. Violentaron el derecho a la salud del pueblo hondureño. ¿Quiénes? Grupos políticos. Pero para ellos no hubo investigación. ¿Por qué? Porque son de los míos. Eso es equivocado. La ley debe de ser de aplicación general. Pero mire, no solamente son el tema de los centros de salud, que es el tema obviamente más delicado. Aquí estamos viendo que se toman las 18, el otro día estaba viendo una noticia, las 18 direcciones departamentales de educación han estado tomadas por estos colectivos violentos, porque al final la violencia es cuando usted violenta, valga la redundancia, un derecho humano a la educación, a la salud. ¿Por qué? Por temas políticos, pero allí no vemos que la presidenta convoca al Consejo de Defensa y Seguridad. Es más, ni siquiera la Policía Nacional está haciendo su trabajo en este momento para garantizar que la gente tenga educación y que tenga salud. Entonces, por eso cuando usted me preguntaba que cómo lo definiría, lo defino como una actitud 100% hipócrita, porque no es posible que para unos casos sí, pero para otros casos no. Aquí tiene que ser la ley de aplicación general y en este momento lo que estamos viendo es un descontrol al interno porque no hay nadie que pueda controlar en teoría estos grupos, o uno se pregunta, ¿será que al mismo interno del gobierno de la República estar intentando boicotear para generar todo este clima de caos? Hoy usted sale a Honduras, don Darío, y lo que respira es caos, lo que respira es desesperanza. Preguntémosle aquí a un dirigente importante del partido del gobierno. Licenciado Reina, ¿quién anima a los grupos de activistas melistas que se llaman colectivos para que hagan lo que hacen? Primero, me tengo que referir a lo dicho por este joven Gilbert, que habla de hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Es hacer o decir lo que no se hace. El representante del Partido Nacional, de la narcodictadura que defendió a ultranzas, que habrá reprimido unas 500 manifestaciones, por el cual hubo centenares de muertos, viene a hablar aquí del derecho a la protesta. Son las cosas que, como decía el Quijote, cosas veré. Parece un mal chiste. Nosotros no hemos reprimido ninguna, ni una sola manifestación, ni la del sur. Lo que se investiga es lo que motiva y en las finanzas, nada más.
Eso no es criminalizar nada, es una cuestión de defensa. No, pero permítame. No, aclárame ese puntito y después tómense si quiere todo el día para seguir con la explicación. No, Solo el puntito del financiamiento de la campaña, Bueno, de la manifestación. ¿Cuál es el objetivo? Sí, de acuerdo. Ahí quiero, en respeto por la inteligencia de todos los espectadores y el mínimo de neuronas que me quedan a mí todavía. Asumamos, y le invito a usted a escucharnos para escuchar su opinión. Asumamos, dijeron en el argumento que estaban investigando si la habían financiado empresas o partidos políticos. Incluyeron a los partidos políticos. Sí, señor. Asumamos que la hayan financiado partidos políticos, empresas, iglesias, la FIFA, la CONCACAF, la CONMEBOL, quien sea que la haya financiado. ¿Qué financiaron? Financiaron el bus para que se trasladara un obrero, financiaron un vaso de agua, financiaron un pan con mostaza, financiaron un sándwich, financiaron una pancarta. Yo pregunto, perdónenme si yo soy muy sencillo, al fin de cuentas soy un simple dibujante. ¿Dónde está el delito? No hay. En eso no hay delito. Y es así. ¿Dónde está el delito? Si el delito antes era, por ejemplo, con el pan con mostaza, el delito era que el pan con mostaza fuese financiado con fondos públicos. Ese sí es un delito. Totalmente. O darle a alguien para una manifestación combustible y fósforos, leña, llantas. Sí, algo para ir a destruir. O darle una K-47 o darle una 9 milímetros con 17 tiros. O mandar al ejército a matar. Eso sí me parece o a mí reprimir. Gravísimo. Hubiera sido Pero bueno ¿dónde está el delito, por ejemplo, que el Partido Liberal financie una protesta en favor de más democracia? Por ejemplo. De más democracia. Sí, por ejemplo. ¿Sigo en el uso de la palabra o sí, sigue. Okay. Tómese el tiempo que quiera. No, si no ocupo mucho. Muy bien. Lo que ocupo es aterrizar, comprender la contradicción que estamos aquí. Y los sectores que están defendiendo lo que hay y los que queremos cambio. Eso es todo lo que tenemos que estar claros en Honduras. Yo hablaba hoy en mi Twitter, antes de entrar a este programa, que en la historia siempre ha habido personalidades como este que viene aquí a defender lo que sigue, lo que hay, lo que ha habido y lo que les gusta. Idolatran este modelo. Yo no idolatro a nadie porque es pecado. Yo solo me hinco ante Dios, nadie más. Hay que ser cuidadoso con lo que se dice. Creer y confundir el mercado con el socialismo o con el capitalismo es solamente una muestra de una profunda ignorancia. Y es lo que hacen todos los días, diciendo que el mercado no puede ser tocado por un modelo socialista, como que si el mercado fuera del capitalismo. No existía el capitalismo 2000 años antes, 5000 años antes, ya había mercado, porque el mercado es inherente a la sociedad. Las reglas del mercado se respetan. Lo que hace un modelo es regular que no haya exceso, y el modelo al que evidentemente idolatran estos señoritos son modelos en los cuales producen esta miseria que usted vive, esta injusticia, que el día que usted quiso ser escuchado en una consulta no vinculante, dieron un golpe de Estado feroz y montaron una narcodictadura que duró 12 años, que hoy el líder de este muchacho está preso en Estados Unidos y ya dicen que está cantando. A ver cómo salen después de septiembre, cuando empiece a salir todo lo que son. No estas campañas de sembrar dudas, que se investigue qué tiene de mal. No se ha juzgado a nadie, no se ha acusado a nadie. Una investigación. ¿Por qué? Porque hay antecedentes recientes de lo que le pasó a nuestro país cuando se dio un golpe de Estado. Y esperemos que no vuelva a ocurrir. La primera pausa del foro. Nuestros anunciantes también tienen derecho a la palabra. ¿Interpretan ustedes, señores, el fondo de lo que hay en la propuesta de reformas tributarias? Mire, solamente antes, como él me decía, señorito, estos caballeros ya, con todo respeto para Carlos Eduardo, que ya no cambiaron.
Fíjese que aquí viene Carlos Eduardo a hablar lo mismo. Yo les decía la vez pasada, 14 años siguen hablando de lo mismo. 14 años llevan hablando de un golpe de Estado. Que, ojo, se lo dieron entre ellos, del Partido Liberal. Entre ellos, güey. Pero al final del día le sirve como mulita de carga para andarse montando en eso como excusa todos los días. Hablabas de mercado. Yo te invito, Carlos Eduardo, para que vayas al mercado. Para que veas que en tu gobierno la canasta básica ha incrementado más de 2.300 lempiras. Por sus rodillas no se permite... Sí, claro. Muy bien. Te invito para que vayas al mercado y te des cuenta de los precios inalcanzables para el pueblo hondureño. Te invito a que vayas a los centros de salud para que te des cuenta que no hay medicinas. Te invito para que sepas finalmente que Banasupro, que debería de proveer, no tiene ni siquiera huevos y que el maíz ha subido más de 10 lempiras. Esos son los temas de mercado que a la gente le importan. No los temas de mercado sociológicos, antropológicos y filosóficos que quieren venir aquí a exponer a los programas. Porque al final, en esa filosofía y en esa ideología, se están llevando de enfrente al país y nos están llevando al abismo. Y llevan 1 año, 4 meses llorando. Porque ese es el problema. Por mucha retórica que tengan, el pueblo hondureño lo que sabe es que hoy estamos peor. Porque quienes nos gobiernan no hacen absolutamente nada. Cuando usted me preguntaba de la ley de justicia tributaria, ¿qué es lo que una ley busca? Una ley busca controlar, poner parámetros, un cerco, para que finalmente toda acción fuera de ella sea punible. ¿Qué es lo que en este momento tenemos? Una ley de justicia, una ley en este momento vigente, la que ellos quieren derogar, vigente, que ya trae los elementos como para poder controlar y castigar a quienes abusen de la figura de las exoneraciones. ¿A quiénes han castigado en 1 año, 4 meses? ¿Cuántas exoneraciones han quitado? ¿Por qué no van? Si están hablando de tantos empresarios corruptos, ¿por qué no en este momento están quitando las exoneraciones y les están castigando? Lo que se ha dicho no por un partido político, no por Kilbet, lo que se ha dicho por sectores de la empresa privada, por sectores sociales diferentes a la empresa privada, es que quitar de tajo todos los beneficios como se pretende en la nueva ley, imposibilitar que nuevas empresas se adhieran a ellos, lo que significa es que se van a perder empleos. Y fíjense en algo como son de irresponsables. Yo le ponía un ejemplo el otro día a alguien y le decía, miren, cuando ustedes escuchan a quienes hoy gobiernan decir que esta ley, tomada la decisión así de frente porque los socialistas somos buenos y sabemos cómo solucionar los problemas del país, acuérdense de 2 ejemplos. 1, la ley del empleo por hora. Dijeron que quitar la ley del empleo por hora aquí iba a traer magníficos resultados. Se perdieron casi 300,000 empleos. El fideicomiso de salud. El fideicomiso de salud era corrupción, era malo. Lo quitaron de romplón y se quedaron sin medicina los hospitales. Si hoy toman esta decisión de romplón también como la quieren tomar sin escuchar, ojo, yo puedo sentarme aquí con usted, don Darío, a oírlo. No significa que lo estoy escuchando. No significa que estoy tomando en consideración sus puntos de vista y eso es lo que están haciendo en este momento. Usted no puede sentarse a dialogar pretendiendo que sus ideas permeen la cabeza de alguien cuando esa persona es radical al otro lado. Y lo que tenemos en este momento es un radicalismo al interno de Libre que lo que están generando como percepción es que todo aquel, como lo acaba de decir Carlos Eduardo, como yo vengo aquí, yo no vengo aquí a defender a ningún empresario. No me interesa en lo más mínimo defender a ningún empresario. El que se haya equivocado, que lo topen, que le quiten lo que le tengan que quitar. Pero no metamos a todos en un mismo costal. No metamos a todos en el mismo costal de decir que los empresarios son los malos en Honduras. Usted, señor Reina, ¿cómo interpreta el fondo de la propuesta de reformas tributarias? Justicia, necesario para avanzar como nación. Un país donde la carga tributaria es de los pobres y los pobres son el 75% de la población no funciona en ninguna parte del mundo, en ninguna época. Pero hay 1000 argumentos falsos, mismos argumentos que en algún momento los abuelos, tatarabuelos de estos compañeros que vienen aquí del Partido Nacional usaban en contra de los derechos de la mujer, en contra del derecho de los negros que estaban esclavizados, etcétera. Siempre van a haber argumentos para evitar los cambios y siempre van a haber quienes vamos a impulsar cambios. Eso no va a cambiar. ¿Cuáles son los cambios que quieren impulsar con estas reformas? Que el ingreso al Estado sea sostenido por una forma donde todos paguen la justa parte. No es posible que pague más
una persona, un camarógrafo, pague más impuestos que un empresario que factura 700 millones de lempiras al mes. No es posible, Darío. No es correcto, no es justo. Y además, los gloriosos nacionalistas, impecables, impolutos, dejaron una deuda externa como nunca antes en la historia, que hay que pagarla cada año a 55.000 millones de lempiras anuales que salen del presupuesto nacional. Pero me gustaría que también sacaras en esa gráfica que anda ahí los precios del combustible, cómo han bajado. 40 lempiras ha bajado el galón de diésel. 40. ¿Y por qué la empresa privada no traslada ese valor al mercado? Porque o quieren que el gobierno salga con ametralladora o manden como mandaban a Miriam, reformas... pero él le dio más tiempo, permítame. Salía Miriam Guzmán a cerrar los negocios con cobras y con policías militares. Esos hacían eso. Nosotros no hacemos eso. No actuamos así. Somos distintos. Pero la defensa de todos esos privilegios requiere de lacayos que se encargan a justificar lo injustificable. Siempre los habrán. Siempre los habrán. Estas reformas tributarias que ahora impulsa el Partido Libre en el Congreso de la República es el asomo de una transformación mucho más grande de la relación de las empresas y el gobierno hacia una economía socialista. Una economía que tenga por lo menos justicia. Pero yo le quiero decir algo. ¿Cuál es el principal motivo por el cual se necesitan las exoneraciones? Primero que todo, voy a desmentir a este muchacho que antes defendía mucho a Juan Orlando y ahora sigue defendiendo sectores socios de Juan Orlando, y anda a defenderlo de Nueva York, como lo defendía en Canal 11 cuando íbamos a Canales. ¿Saben cuál es el principal motivo que necesitan la exoneración? El costo de la energía. ¿Y de dónde salen esos contratos térmicos que han vuelto a Honduras un país incapaz de competir porque sus precios de energía los dieron, bueno, el triple de lo que cuesta la energía solar en El Salvador, dio el Partido Nacional hace algunos años a varios empresarios? Es una realidad. Entonces, el productor nacional paga una cantidad de energía que el guatemalteco no paga, que el panameño no paga, que el ecuatoriano, en el caso de los camaroneros, no paga, y que necesita una exoneración porque no compite. Y esas exoneraciones está mintiendo Kilbert aquí cuando dicen que se van a quitar de tajo. No se van a quitar, continúan hasta lo que tienen acordado. Y después hay otro modelo al cual se pueden ingresar cuando les corresponde en el 2035. Pero no, aquí hay que desmeritar todo, porque el fondo lo que no dicen es a quien defiende. Y es a quienes los pusieron en el poder, a quienes les permitieron reelegirse ilegalmente, a quienes les permitieron robarse las elecciones, a quienes les permitieron traficar drogas y a quienes les lavaron el dinero a estos que traficaban drogas. Todo eso está ahí y de eso no hay programas de televisión que investiguen. Deberían de hacer. Usted que es tan acucioso debería de hacerlo, porque todo eso ocurrió hace poco en Honduras. Y recordar eso, ¿sabe quién nos recuerda eso? El juez Castel de Nueva York. Y allá sí es tema. Anda a decirle al juez Castel que deje de pensar en el pasado y que piense en el futuro de semejantes crímenes que hicieron en Honduras, y que hoy la realidad que tenemos es lo que construyeron la dictadura que se montó después del golpe de Estado y que no queremos que repita. Don Darío, fíjese algo. Carlos Eduardo y yo... Aquí tienen café, señores, si agüita. gustan. Si gustan. Y agua. Carlos Eduardo y yo hemos estado 25 veces en foros. En diferentes foros. Nunca lo había visto tan desesperado. Nunca lo había visto tan desesperado. ¿Sabe por qué? Fíjese que ¿cuál es el objeto de un Estado con los tributos? Recaudar tributos. ¿Para qué? Para luego ejecutar políticas públicas a beneficio del pueblo hondureño. Fíjese que ellos hablan aquí tanto de la necesidad de recaudar más dinero. Necesitamos más dinero para hacer más escuelas, para hacer más hospitales, para hacer más infraestructura. Son mentirosos. Son inútiles. Le enseño por qué. Y habla de desesperado. Aquí está. No. Aquí está la verdad. Es la verdad. Lo que le estoy presentando a ustedes aquí, que el amigo camarógrafo ya nos va a apoyar, este es la ejecución presupuestaria a la fecha del día de hoy. Miren ustedes. Ahí ustedes pueden observar. Miren ustedes el primer número. Tienen 11.635 millones de lempiras aprobados en el presupuesto vigente, de la cual la ejecución que usted puede observar está en rojo
apenas 1.935 millones. Estamos hablando que este gobierno, que representa a Carlos Eduardo, ha ejecutado solamente el 16.6% del presupuesto. 16%. Esa es la evaluación de ellos. 16% en 4 meses. ¿Para qué quieren más dinero? Para sus viajes, para sus lujos. Para eso quieren más dinero. Porque cuando ellos le digan a usted que estos impuestos que pretenden ellos tener para dar, no les crea, porque son incapaces de ejecutar siquiera el presupuesto general de la República más alto en la historia. Él se llena la boca tanto hablando aquí. Ellos gobiernan con más dinero que cualquier gobernante en la historia democrática de Honduras. Cualquiera. Entonces, cuando estamos viendo que tienen dinero de sobra, pero son incapaces de ejecutarlo, estamos viendo que el problema no es la dictadura, no es el golpe de Estado, no es cada una de las excusas que todos los días inventan. El problema es que son incapaces de gobernar. Y eso es lo que el pueblo hondureño, por eso la encuesta de opinión de Eric hace unas semanas atrás lo golpeó tanto. Porque estamos hablando que el 70% de los hondureños están decepcionados de la forma que tienen, porque son incapaces, repito, si hay una palabra que define a quienes hoy gobiernan, son incapaces de gobernar. ¿Qué opina usted de los resultados de esa encuesta de Eric? Las encuestas, yo me acuerdo cuando Beto Reina gobernaba, que le tocó recibir de estos grandes administradores de la cosa pública. Deme su opinión sobre la encuesta de Eric. Pues la opinión de Eric es una encuesta que toma una foto de un día. También, así son las encuestas, siempre así son todas. ¿Y qué le parece que en esa foto de un día aparezca un desplome de popularidad tan brutal como el que aparece? Pues no es tan brutal porque está mejor que Biden, por ejemplo. ¿Por qué lo compara con un gobierno que porque- tiene otra realidad? Pues sí, pero estamos comparando. Biden está con el 36%, Xiomara con el 45%. Pero permítame contestarle a la joven. No, conteste Es que mi ya le pregunta. contesté, Eric. Conteste mi pregunta. ¿Cuál? Eso, ¿cómo recibe usted ese desplome de la figura en una encuesta Se bajó tan 10 creíble puntos. que Bueno, por creíble no la pueden, Es una no la pueden encuesta, desacreditar? Darío, No es pueden una encuesta. decir... que- Hagamos otra fin de no- año, no pueden hagamos decir- otra el otro año y van a cambiar los números. Déjeme hablar. Le recuerdo que yo soy el moderador de este Claro, programa lo sé. y no voy a cerrarle el micrófono nunca a usted. Es una encuesta tan creíble que no pueden acusar que el sacerdote Ismael Moreno, el coordinador de este trabajo, está financiado por la narcodictadura ni siquiera por el Banco del Vaticano, por la aristocracia del Banco del Vaticano. ¿Qué le parecen los resultados contundentes de esa encuesta? Claro, que hay el efecto de una campaña adversa dura. Todos los medios lo hablan. Así es el tema en todos los medios. Así es la actitud contra el gobierno. ¿Sí? ¿Usted En cree que todos los traerlo a medios. usted aquí es hacer una No, campaña contra el gobierno? Me refiero a esa actitud contra el gobierno. Usted ve las grandes cadenas noticiosas. Ayer escuchábamos HRN. Era increíble. El otro día, ¿sabe qué dijeron? En HRN. Cuando estaban con el tema de las relaciones con China. Que el problema de los becados en Taiwán, que no se podían ir a China porque en China hablaban otro idioma. Lo de HRN, ¿qué es Así en es. HRN? Por Pero ejemplo, acá pero abordamos es estos en asuntos. todo, no, estamos porque discutiendo usted entre quiere amigos. que no... Estamos discutiendo entre amigos, Darío. ¿Usted quiere que no hablemos de las Hablemos reformas de todo, tributarias? hablemos de todo. Y vamos a seguir hablando de todo Pero después solo de una quiero pausa. agregar algo. Muy bien. Porque lo que ha mostrado, lo mandan a hacer el mandado y lo hacen mal. Manden a alguien con más capacidad de hacer estos mandados, que No, muestre señor, bien el Carlos presupuesto Eduardo. nacional. Porque está sacando una nota de un medio de comunicación, No, señor, una nota oficial del espectador. Mire, Sí, no, yo no te interrumpí. absurdo. No te Esto interrumpí. es- Lo voy a esto interrumpir es a los dos de porque ese estamos fin. retrasados con una Manden a pausa. La alguien última que del haga programa. bien mandado. La última del Desesperadito, programa. Vamos a sí. una pausa. Está por favor. desesperado. Hemos querido hablar de las reformas tributarias y aprecio mucho su voluntad para abordar el tema, pero quiero que en los últimos minutitos que nos quedan hablemos un poco de política, porque invitarles a ustedes a conversar y no hablar de política es como traer un obispo y no permitirle que rece el Padre Nuestro. O que dé la bendición. Muy bien.
También, esa es otra forma de verlo. ¿El rompimiento con Nasrallah y el no al cogobierno del Partido Liberal debilitó a Libre, señor Reina? Yo creo que no. Está en una batalla por hacer su plan de gobierno. Todo lo que se ha hecho, energía, fideicomisos, ahora resulta que antes de que se quitara el fideicomiso de la medicina, los hospitales estaban pletóricos de medicina, a nadie le faltaban, no habían pastillas de harina. Así lo plantean y es una falacia. Tampoco funcionaba porque hay un problema estructural que hay que cambiar. Pero bueno, no es el tema. Todo lo que está haciendo Xiomara es fundamentado en el acuerdo que hizo con el pueblo hondureño que le dio el voto. Un plan de gobierno. Todo. Relaciones con China, justicia tributaria, energía y faltan algunos temas más. Está cumpliendo. Es cuando usted hace un análisis objetivo de lo que hace Xiomara, lo que prometió y ve la campaña en contra, tiene que usted que plantearse algo. ¿Qué está pasando? Algo bien se está haciendo. Si no estuviera actuando bien Xiomara, no habría campaña en contra. Sería todo como fue los 12 años de dictadura que callaron los excesos de esa narcodictadura hasta el final. Y que ahora allá en Washington, cuando sale todo, vamos a hablar de política. ¿Qué le va a pasar al Partido Nacional? Ya dijeron allá que es una organización criminal. Imagínese usted, si dijeran eso de Libre, ¿qué dirían aquí? ¿Usted es parte del gobierno? No. ¿Por qué? No, porque estoy apoyando desde mi partido. ¿No lo invitaron a usted siendo usted una persona tan preponderante? No. Yo hice un acuerdo con el presidente de la AEA y con Xiomara de ayudar desde el partido. Si me necesitan, estoy a la orden, pero yo creo que puedo ayudar más desde el partido porque el partido necesita estar activo y necesita también estar listo porque vienen otros procesos electorales. En septiembre del otro año, Darío, convocan elecciones internas. Eso ya viene. Septiembre del otro año. ¿Usted va a ser de nuevo precandidato? Presidencial, todavía eso no se ha decidido. Creo que es una decisión en este momento la más importante que yo puedo tomar, es comprender la necesidad de unidad partidaria y que de las vanidades personales hay que hacerlas a un lado para comprender la importancia de que el Partido Unido escoja lo que garantice y lo que permita la continuidad del proceso de refundación. ¿A qué aspira Calix que ya anda en campaña? No sé, hay que preguntarle a Carlos. Pero como dicen en política, nadie anda en campaña de Grolis, en algo anda. La división, la separación con Nasrallah y el no del Partido Liberal debilitó a Libre. Definitivamente, porque ellos nunca hubieran ganado sin Nasrallah, es una realidad. Y lastimosamente ellos no lo reconocen así y se han quedado solos. Como lo decía Marlon Lara, nadie se sube a un barco que se está hundiendo. Y el gobierno de libertad y refundación es un barco literal a la deriva. A la deriva. ¿Y qué está hundiendo? Tan a la deriva, hundiéndose, nadie se quiere subir, solo, equivocado. Casi como la campaña presidencial de Carlos Eduardo, que sacó 21.000 votos. 25.000. Casi por ahí. Entonces, esa es la realidad. Porque lo que uno no puede soslayar son las verdades. Y en este momento, Libre es mucho más débil, sin Nasrallah. Y Libre tiene tanto anticuerpo que ni el Partido Liberal consideró una buena opción aliarse con ellos. ¿Qué espera del trámite legislativo de las reformas tributarias con las fuerzas políticas representadas en el Congreso? Mire, yo espero que haya sobre todo espacio para la discusión, en primer lugar. Segundo lugar, que haya espacio para que los sectores que producen realmente por el país, porque aquí hay algunas personas que han vivido de la política toda la vida, esa es la diferencia, que nunca han generado un tan solo empleo. Entonces, para los que han vivido de la política a través de la historia, es muy fácil venir a hablar y decir que la cosa pública debe de tener más dinero, porque obviamente de ahí han usufructuado toda la vida. Pero para los empresarios, para el hondureño que está en su pulpería, que día a día está yendo al mercado a vender, para el gran empresario que se la juega también todos los meses para poder pagar planilla, es fundamental que las necesidades de ellos se escuchen. Por eso vuelvo y repito, el problema que tenemos acá es que tenemos una clase política totalmente distanciada de la realidad nacional,
porque los que hoy no gobiernan jamás han puesto una pinche pulpería siquiera. Es más, quien hoy no gobierna ni siquiera pagó impuestos durante toda su vida. ¿Quién? Xiomara Castro, lo dijo Mel Zelaya. Que Xiomara Castro no pagaba impuestos. Lo ¿Por qué dijo los pagaba él? Mel Zelaya. Lo pagaba su esposo. Bueno, quien hoy gobierna. El dueño de la quien hoy- propiedad quien hoy y de go- los ah, negocios bueno. que tiene. No sabía. Mi esposa paga impuestos. Para poner un ejemplo. Por vos también. Entonces, el tema aquí Ella es te que paga hay los una, impuestos hay a vos una, hay también. una realidad. Hay una realidad. Sí, está Quien igual hoy que Xiomara. quien hoy gobierna, nunca pagó impuestos. Entonces, obviamente no conoce de este tema y por eso es que es fundamental que en esas discusiones, Darío, se dé finalmente el acercamiento, el escuchar y el hacer crecer esta ley, si es que se va a aprobar, con los criterios de los sectores que realmente importan en el país, que son los productivos. Don Kilbert, yo siento estar en desacuerdo con usted sobre ese maniqueísmo de que quien no ha generado empleos no tiene derecho a hablar sobre las reformas tributarias. No se necesita ser empresario para No. tener sentido común No. y un poquito de capacidad Totalmente. de análisis para hablar sobre un asunto Pero sobre lo que eso. se necesita- Eso me parece una actitud maniquea No. e inaceptable. Pero le digo algo, creo que cuando hablamos de las repercusiones de una ley, se tiene que tener el conocimiento básico de si yo hago una acción, tendrá una reacción. Para las políticas públicas se tiene que tener buen juicio. ¿De acuerdo? Punto. Ahí terminemos. De acuerdo. No empecemos a decir que porque no ha generado empleo no tiene El por buen qué juicio, interpretar pero al el que buen- genera pero- empleo. Pero el buen juicio también parte, don Darío, del conocimiento. Desde luego, eso sí. Entonces, Eso creo sí. que es fundamental conocer un poquito de la materia De acuerdo. para poder finalmente implementar De políticas acuerdo. públicas De que acuerdo. permitan que sean exitosas De para la acuerdo. población. Señor Reina. ¿Cuál es el juicio de estos que hoy nos hablan? ¿Cuál es la forma de pensar de quienes hoy vienen aquí a este programa a atacar? Y que lo hacen, pareciera que dicen la verdad, porque hasta han entrenado lucir que tienen convicción. Miren lo que decía esta convicción de este joven ilustre que tengo a mi siniestra. Miren lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Juan Orlando Honduras. Juan Orlando Hernández ha sido un presidente valiente, visionario. La historia lo va a recordar como el mejor presidente que ha tenido el país. El líder. Ese es, de ahí, todo lo que dijo hoy viene de ese pensamiento, de esa forma de pensar. Mire, Otro yo le momentito, yo te le dejé. digo algo. Yo te escuché. Está Escúchame, bien, respeta. está bien, dale. Toda la forma de bien. pensar, lo que defienden los valores que están inherentes en el corazón y en la conciencia de cada quien. Aquel que ha defendido narcos difícilmente puede venir hoy a dar consejos de justicia, de transparencia y de tributos, porque los narcos tampoco pagan tributos. ¿Puedo? Solo una cosa. Ya no tenemos tiempo. Miren, ya no tenemos por tiempo. Honduras. 30 por segundos. Honduras, 30 por- segundos, sí, por favor. Honduras, mire. Por Honduras, ya olviden. Olvidémonos de Juan Y Orlando. dejen No hablemos de eso. Dejen que Juan Orlando Déjenlo que enfrente. termine. Quiero proyecto. plantearle una Permítame. pregunta relacionada Solo con que ese se- tema que para se- que aproveche pero no usted lo y usen de responda. excusa. No, No no, sean no. inútiles. No, déjeme, No usen de déjeme, excusa, eso es a usted todo. también le recuerdo que yo soy el moderador de este programa. 12.000 aulas destruyeron. A usted también le los recuerdo que yo útiles soy del el Partido moderador de este Liberal. programa, señor Bertrán. ¿Cuánta repercusión tendrá en la política la sentencia sobre el caso de Juan Orlando Hernández en Nueva York? Eso es del Mire, pasado. definitivamente tendrá un impacto. Yo lo que en este caso voy a decir es, yo al presidente Hernández espero que tenga un juicio correcto en Estados Unidos y será la justicia norteamericana la que determinará su culpabilidad o no. ¿Qué Ahora, tipo de repercusiones puede tener en la política bueno, hondureña? habrá que ver cuál es la información que por ahí sale también. Y yo en esto quiero ser algo y muy concreto. La política hondureña necesita también de limpieza. Y yo creo que nadie va a estar en contra. Yo lo que estoy seguro es que en cualquier información no van a ver el nombre de Kilbert. Y eso se lo garantizo. Entonces, esas cosas al final creo que en su momento se tendrán que analizar. Lo que no es justo es que están esperando eso para evitar ver el desastre de gobierno que tienen, pero se equivocan porque el pueblo hondureño es sabio. Y por eso en la encuesta eso de no Eric, volverán el nunca a esto. 70% de la gente piensa que Honduras hoy por hoy está peor. ¿Usted cree que llamen expresidentes o hermanos de expresidentes al banquillo de los acusados en Nueva York? Eso lo sabrán ellos y que llamen a quien tengan que llamar. Usted que es muy inteligente, Carlos Eduardo, usted es una persona muy inteligente y además hijo de una persona supremamente Él es más inteligente. mi papá. Yo creo que si ha habido alguien que ha cometido
cualquier tipo de delitos de ese tipo, todos por igual deben de ser juzgados. Lo que sucede es que se equipara los hechos con los supuestos. Y el hecho es que quienes están cantando y a los que están llamando desde ya a día son los de los correligionarios de Quilmes. Y algunos que otros liberales han ido a dar. Y de libre tienen años de el que sigue es Mel, el que sigue es Carlón, el que sigue es Mel. Y ya van 14 años en eso. Déjeme un saludo final a la audiencia que ha sido Primero, tan el gentil con saludo nosotros esta mañana. Se lo envío a su mamá. Muchas gracias. Espero esté bien, recuperándose Muchas gracias. de sus dolencias de la cadera. Muchas Y gracias. al pueblo hondureño decirle, esto comienza. La lucha por cambiar Honduras no va a ser fácil. Siempre habrá oposición de aquellos que su intención es que no cambie nada en Honduras. Pero va a cambiar para bien. Ya verá, Xiomara está cumpliendo. Lea lo que prometió en campaña y vea lo que hace. Por sus hechos los conoceréis, no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Ya sabemos lo que hacen estos que tengo aquí a mi lado izquierdo. Señor Bertrán, sus últimas palabras, por favor. No, gracias, don Darío. Yo creo que hoy ha quedado claro que hay gente que tiene discurso, pero no tiene absolutamente nada que lo respalde. Ese es Carlos Eduardo. Y al final del día, hoy por hoy, están en una posición compleja donde pretende defender lo indefendible. Ten cuidado cuando señales al que está al lado, porque a diferencia tuya, yo nunca he sido servidor público y a mí nunca me han acusado de andar con una libreta repartiendo dinero. Entonces Yo hay que tampoco tener he sido servidor público. mucho cuidado. Porque yo tampoco he sido servidor Al final, público. creo que hoy por hoy el país pasa por una realidad. Absolutamente todos los sectores estamos dispuestos a unirnos contra quienes hoy nos mal gobiernan. ¿Por qué? A eso nos han llevado ellos, a unirnos todos para finalmente salvar a Honduras de las garras de los que hoy lastimosamente están destruyendo El que andaba este con país. Job. Muchísimas Gracias, gracias. don Darío, Increíble. y gracias Gracias. a todo el pueblo Es como hondureño el por país esta al revés, oportunidad. como el mundo al Este es revés. el análisis de dos dirigentes políticos del Partido Nacional y del Partido Libertad y Refundación. A todos, gracias. Adiós.